Bendiciones, saludos. Mi nombre es Omar Mendoza, soy uno de los pastores del Ministerio Renuevo Internacional. En este momento me encuentro en la ciudad de Pembroke Pines, en el estado de la Florida, Estados Unidos. Y para mi familia y para mí es una gran bendición poder saludarles y compartir este tiempo en el que año tras año hemos decidido entregarle a Dios lo primero y lo mejor a Él, proclamando que este 2024 es Expansión 2024, la gran comisión. Me gustaría que me acompañaras por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 28, desde el verso 18. Dice de esta forma la palabra de Dios: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este relato habla de un momento importantísimo en el ministerio de Jesús, en el que Él está comisionando a los discípulos la gran responsabilidad de expandir el mensaje de salvación, de proclamar aquello que ellos durante 3 años y medio estuvieron recibiendo de la mano directa de Jesús. Importantísimo entenderlo y saber que esto se ha extendido en el tiempo y es parte de nosotros también. Hemos sido llamados por Dios para esto. Lo interesante es que a pesar de que lo sabemos, a pesar de que hemos oído hablar mucho acerca de la gran comisión y lo hemos predicado, pasa muchas veces el tiempo y nos damos cuenta que no estamos ejecutando de forma efectiva esta responsabilidad. No sé si te ha pasado en alguna oportunidad que por los afanes, los problemas y las circunstancias difíciles que te ha tocado enfrentar, simplemente ha pasado el tiempo y has dejado las cosas para después. Y simplemente te has sentido en algún momento como que en vez de estar en una gran comisión, estás en una gran cancelación. Entendiendo que la palabra cancelar es el antónimo de comisionar o de comisión. ¿Sabías tú que la palabra cancelar, el origen etimológico de esta palabra, habla de un tiempo en el que los escribanos, cuando redactaban los documentos importantes y se equivocaban en alguna frase o en alguna palabra, ellos tachaban esta palabra o esta frase dibujando sobre ella líneas verticales y horizontales, como si fuera una reja, una jaula o una cárcel. Entonces ellos decían, estoy encarcelando esta palabra o esta frase porque no tiene que ver con el documento, hay que ignorarla. Antiguamente no se decía tachar, sino encarcelar, enrejar, y se hacía de esta forma. De modo que cuando alguien leía el documento y veía esa frase o esa palabra encarcelada, simplemente la ignoraba y no le tomaba en cuenta. Muchas veces, cuando por distintas razones ignoramos lo que hemos recibido de parte de Dios, lo desechamos o lo dejamos a un lado para después, por estar absortos en muchas cosas, estamos cancelando, encarcelando, enrejando una orden o una comisión que hemos recibido de parte de Dios. Es por eso que muchas veces no somos efectivos en la conquista de almas, sino que pasa el tiempo y esto como que simplemente ya no es tomado en cuenta. Y cuando enrejamos una palabra o cuando encerramos una palabra que hemos recibido de parte de Dios, lo hacemos para después ignorarla. Para reflexionar un poco sobre esto, quisiera que nos adentráramos un poco en la historia de un hombre que aparece en las Sagradas Escrituras, que recibió también una gran comisión, una misión increíble de parte de Dios, pero que tomó decisiones que lamentablemente lo alejaron del propósito de Dios en su vida. Y esto le impidió poder hacer de forma efectiva o cumplir de forma efectiva esta gran comisión que él recibió. Su nombre era Jonás. Un hombre de mucha importancia para la nación de Israel porque profetizó en algún momento un alivio importante que Dios traería sobre la nación en un momento de gran amargura. Y esta profecía se cumplió. Pero en un momento de su vida, Dios le dijo: levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad.
cuando Dios le dijo la palabra levántate, en este primer momento que aparece registrado en el libro de Jonás, no hacía referencia a que estaba acostado físicamente, ni le decía, ni le quería decir levántate para conquistar, no. Estaba refiriéndose a un estado de postración espiritual que no era visible a simple vista, porque para ese momento él era un hombre de Dios, que se veía muy bien. Pudiéramos hablar, si lo habláramos en términos actuales, un buen cristiano, que se portaba bien, que se congregaba, que hacía la obra de Dios, que estaba muy bien aparentemente en todo. Sin embargo, Dios comenzó a desentrañar del corazón de Jonás ciertas cosas que le impedían de alguna manera ser efectivo en el cumplimiento de la misión que él había recibido. Y es que cuando Dios llama al hombre, Dios desafía su mente a tomar decisiones que ha postergado por temor quizás al dolor, por apegos o afectos personales. Lo desafía a tener un orden de prioridades en su vida. Y por supuesto lo ha postergado porque para esta persona lo primero es quizás lo material o los afanes y tantas cosas que le roban su capacidad de concentrarse en lo que Dios le ha enviado. Y es que Dios siempre, óyeme bien, Dios siempre cuando te va a enviar, no lo va a hacer sin tocar tu círculo personal. Porque obedecer a Dios, óyeme bien, obedecer a Dios representa o involucra una reestructuración en la vida de la persona. El poder sacar de tu mente aquellas cosas que la ocupan y repito, que te impiden hacer aquello que Dios te ha enviado a hacer. En el caso de Jonás, lo que particularmente lo estaba afectando espiritualmente era un resentimiento profundo que él tenía hacia la nación de Nínive. Resentimiento hace referencia a volver a pasar, a volver a sentir algún dolor o alguna afección, algún trauma recibido en el pasado y mantener el pensamiento constante en esto. En algunos momentos he escuchado personas referirse a Jonás como un hombre que desarrolló una rebelión abierta o un desafío abierto contra Dios. Pero cuando tú analizas los hechos que se desarrollan en el libro de Jonás, te das cuenta que en el momento que Jonás recibió la orden de Dios, él no le llevó abiertamente la contraria a Dios. Él no se quejó. Cuando oyó la voz de Dios, él no se quejó. Él nunca dijo, yo no voy a ir, Dios, yo no voy a ir. Nunca lo dijo. Él no dijo que no le parecía justo. Simplemente se levantó, se dirigió hacia el puerto de Jope, pagó su pasaje y se embarcó para ir a la ciudad de Tarsis. Él se trató de hacer el loco. Él se trató de hacer el loco. Es como si dijera, antes de ir a Nínive, como se lo había prometido a Dios, porque más adelante, cuando hablemos un poquito acerca de la oración que hizo Jonás, él allí aclara que él se había comprometido con Dios para ir a aquella ciudad cuando él dice, pagaré mis votos, pagaré lo que prometí. Así que él lo que de alguna manera tomó una actitud como cuando tú dices, antes de ir a Nínive, voy a ocuparme primero de algunas cositas y luego voy. En su corazón, él estaba claro que no quería ir, pero él no lo manifestó de forma abierta. Muchas veces el creyente hace lo mismo. Cuando recibimos una comisión o cuando entendemos esto que está contenido en la palabra de Dios, esta gran comisión que nos entregó Jesús a través de sus discípulos, de ir y llevar el mensaje, expandir el mensaje, que no nos quedemos en las cuatro paredes, sino poder llamar a la mayor cantidad de personas para salvación. Óyeme bien, muchas veces el ser humano o el creyente empieza a hacerse como el loco y empieza a decir, bueno, sí, yo voy a hacer la obra de Dios, ¿ok? Pero primero me voy a ocupar de ciertas cositas, ¿verdad? Como una forma de consumir tiempo, como cuando tú quieres evitar una responsabilidad, algo que te incomoda o algo que simplemente no tienes ánimo de hacer y tú no dices, no lo voy a hacer, pero dices, bueno, sí, ok, sí, ya yo voy, espérame que ya yo voy. Ya. Antes de ir, yo me voy a ocupar de otras cositas, ¿ok? Y muchas veces esta acción de obedecer se posterga y se posterga y se posterga y pasan los días, los meses, a veces los años y nos damos cuenta
que no estamos obedeciendo aquello que en algún momento entendimos que Dios nos estaba entregando. De esta forma pasa el tiempo y el creyente no ejecuta el papel que Dios le entregó dentro de su propósito maravilloso. Es cierto que estamos luchando contra aspectos negativos en nuestras vidas, contra debilidades. Es cierto que de alguna manera estamos tratando de agradar a Dios en ciertas áreas, pero hay áreas que no entregamos bajo el control total del Señor, áreas que subyacen, en las que subyacen temores, resentimientos, complejos, arrogancias, sentimientos alimentados por heridas emocionales y por pasiones y deseos fuertes. A veces lo que muchas veces el creyente está escondiendo dentro de sí es la falta de ganas o de disposición de ir y hacer la obra de Dios por estar ocupado en otras cosas, y de esta forma postergamos. No decimos abiertamente, yo no te voy a obedecer, yo no voy a ir a predicar, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No lo hacemos así. Simplemente decimos, sí, Señor, yo voy, pero dame un momentico a que me ocupe de esto y ya yo voy. Esta fue la actitud que realmente tuvo Jonás. Su intención fue huir, pero nunca lo declaró abiertamente. Por eso en todo momento asume una actitud como si nada, con disimulo. Él se fue tranquilo. El que lo veía por fuera diría, bueno, si él le llegó a comentar a alguien lo que Dios le había dicho y ve que va hacia Tarsis, cualquiera pudiera decir, bueno, de repente es que va a hacer una diligencia primero en Tarsis y luego va a Nínive. Pero Dios conocía el corazón y la orden de Dios era determinante, era imperativo que se hiciera en ese momento. Es tanto así que Jonás paga su pasaje, se monta en la embarcación y se acuesta a dormir. Yo quiero que entendamos algo. No fue una actitud de desafío abierto contra Dios. O sea, yo no me da la gana ir para donde tú dices que yo voy, y no nada más no me da la gana Dios, sino que me voy a ir al lado opuesto y me voy a echar a dormir. Esas no fueron las palabras de él. Él se fue, repito, con disimulo y se acostó a dormir, pensando que Dios o le estaba creyendo o pensando que Dios sí se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, pero Dios diría, bueno, pero al final Él va a cumplir. Seguramente al final Él va a hacer caso. Ese dormir tiene un significado espiritual, porque así como dormir la persona se desconecta de la realidad o de la conciencia, así el creyente que asume esta actitud vive desconectado con Dios, pensando que lo está haciendo bien. Pensando, no, yo estoy haciendo la obra de Dios, como cuando Saúl recibió la orden de ir a Amalek y hacer algo específico, y él hizo todo lo que no le dijeron que no hiciera, y él actuaba como que no, yo hice lo correcto, yo sí obedecí. ¿Ok? Hoy sabemos, óyeme bien, hoy sabemos que realmente Jonás fue a Tarsis. ¿Para qué fue a Tarsis? ¿Ok? Porque lo leemos en la historia. Pero en el desarrollo de los acontecimientos, en ese momento, nadie sabía lo que estaba pasando en la vida de Jonás. Solamente dentro de su conciencia estaba su intención y Dios que lo conoce todo. Cualquiera pudo pensar, repito, que Jonás iba a ocuparse primero de algo y su misión la iba a dejar para después. Pero a Dios nada se le puede escapar. A nada se puede escapar de Dios. El nombre Nínive significa madre de los dioses. Y era el lugar donde estaba la necesidad. Era el lugar donde era importante, imperativo que brillara la luz de la palabra de Dios. Pero Jonás decidió irse a Tarsis. ¿Sabías tú que la palabra Tarsis o el nombre Tarsis significa placentero? Óyeme bien, estar complacido con el pago de una deuda, como cuando todo está pago. Y tú dices, bueno, estoy complacido porque se pagó esta deuda. Representa un logro, establecer afecto, favor, restauración y perdón. Tarsis también hace referencia, ese nombre, a reconciliación, deleitarse, y estaba relacionado con dos palabras interesantes: fundido y refinado. Jonás aparentemente estaba muy bien espiritualmente. Jonás no desafió abiertamente a Dios, parecía estar en obediencia porque postergó lo que Dios le había dado
la misión que Dios le había dado. Y además decidió ir a un lugar que no era malo. Era un lugar que, si lo aplicamos de forma espiritual, representa un buen lugar, un lugar de logros, un lugar de bendición, un lugar donde está Dios, un lugar de deudas pagas, un lugar de restauración y reconciliación. Que, él que estaba afectado por el resentimiento, él decidió, en vez de ir a Nínive, en donde estaba la necesidad y en donde él también recibiría sanidad de su resentimiento, él decidió irse a Tarsis, la ciudad de la reconciliación de Dios. Podemos, como una vez nos enseñó nuestro pastor, podemos pensar que estamos salvando el mundo, pero si no estamos yendo en la dirección correcta, estamos perdiendo el tiempo. La necesidad espiritual clama por nuestra participación en la sociedad. Y muchas veces podemos pensar que estamos haciendo muchos actos espirituales en la iglesia, que estamos siendo fundidos en el Señor y refinados, como también representa, lo dije ahorita, este nombre Tarsis. Pero si no es la dirección en la que Dios espera que tú camines, hacia la comisión que tú y yo tenemos de parte de Dios, estamos perdiendo el tiempo y estamos caminando en rebelión pasiva, rumbo a una tormenta. Y Jope, el puerto en donde él toma la barca para irse, significa hermoso. Es decir, él se embarcó en un transporte hermoso hacia una ciudad de Dios, en donde todo era espiritual, en donde llegar ahí representaba quizás una gran bendición, pero no era la dirección hacia donde apuntaba la misión que le había sido entregada por Dios. Y sucedió una reacción inesperada. Él no se lo esperaba. Esto que sucedió a continuación fue una sorpresa para Jonás. Se fue lejos de la presencia de Dios. Es muy sugerente ver que a simple vista Jonás estaba muy bien, lo dije hace un momento, y parecía estar en la dirección correcta, pasando por las estaciones correctas y todo estaba funcionando bien. Pero el verso 4 de este capítulo, en el libro de Jonás, dice: Dios hizo levantar un fuerte viento en el mar. Óyeme bien, no toda tormenta que se levanta necesariamente es una prueba de Dios o un ataque del enemigo. Es más, te voy a decir algo más. Las tormentas son parte natural de la vida de todo ser humano. Es parte natural. Óyeme bien, Jonás decidió navegar, obviamente por mar, hacia Tarsis. En el mar es normal que se presenten tormentas. Sea que tú vayas en la dirección correcta al propósito de Dios o no, las tormentas se van a levantar. Ciertamente la palabra dice que en esta oportunidad Dios hizo levantar una tormenta y al analizar todo lo que estaba sucediendo, entendemos por qué lo hizo. Pero yo quiero dejar claro que lo importante o lo que determina el origen y la naturaleza de esa tormenta es lo que hay en el corazón, pero siempre habrán tormentas. Ejemplo de ello es cuando Jesús hizo subir a la barca a sus discípulos para ir en la dirección que él determinó que debían ir, y a medianoche se levantó una tormenta. Es decir, las tormentas todas son autorizadas por Dios, porque todo el movimiento del universo y de nuestro entorno está bajo la autorización de Dios. Sin embargo, la naturaleza, repito, y el origen de esto lo va a determinar nuestra obediencia y nuestro corazón en aquella misión que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, ya lo dije ahorita, toda acción del universo es autorizada por el Señor. Jonás dormía, óyeme bien, pues él se acuesta a dormir, y si él sintió que el tiempo se enrareció y los vientos comenzaron a soplar y de repente en la mente de Jonás inicialmente estaba que era parte natural, estaban navegando. Quizás hoy tocaba lluvia y bueno, si hubiese tenido el pronóstico del tiempo, seguramente antes de salir hubiese visto por televisión que decía que iba a haber lluvia y tormentas torrenciales a las 3 de la tarde. Pudiera él haber visto eso antes de navegar y aún así no hubiese dejado su viaje a un lado, ¿ok? Simplemente
para Jonás en su mente, él pensaba, bueno, un problemita, es parte natural del mar. ¿Por qué? Porque él, dentro de su, vamos a decirlo así, dentro de su autojustificación, él pensó, bueno, yo no me estoy rebelando abiertamente contra Dios. Yo no estoy bravo. Yo simplemente estoy ocupándome de unas cositas antes. Ojo con esto. Cuando el creyente piensa que se está saliendo con la suya, normalmente pierde conciencia del contexto que está sucediendo a su alrededor, de lo que verdaderamente está desagradando a Dios. Y piensa, bueno, esto quizás es un problema más. Los profesionales y las personas preparadas me ayudarán. En este caso, los marineros tomarán control de la barca y bueno, ellos sabrán, ellos sabrán. Quizás el creyente pudiera pensar en algún momento, bueno, esto es un problema común, voy a llamar a un amigo para que me ayude, a mi vecino, a mi esposo, a mis padres. Seguramente Dios me va a proveer como siempre lo hace. Seguramente Dios me va a abrir una puerta como siempre me salva en medio de las circunstancias difíciles. Porque, bueno, yo no estoy haciendo nada malo. Yo simplemente, bueno, sí, le he dado un poquito de largas a lo que Dios espera de mí. Pero eso no es una gran cosa, por favor. El capitán lo encuentra dormido y le dice, óyeme lo que le dice, levántate. El segundo, levántate, que recibe Jonás, lo recibe de parte de Dios a través de este marinero. En el primer levántate, era un levántate de tu estado de postración, que quizás tú entrañas en tu corazón, que tú disimulas, pero que yo sé que te impide hacer lo que yo quiero que tú hagas, y que yo quiero sacar a la luz para extirparlo de ti. Pero ya en este segundo, el capitán le dice, levántate ya de tu estado de inconsciencia. Es decir, por no obedecer de manera como nos ha enseñado nuestro pastor, la obediencia debe ser inmediata, total y con gozo. Por no hacerlo de esta forma, has caído en un estado de inconsciencia en el que ni siquiera entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. En el que ni siquiera logras caer en cuenta de que la tormenta que está comenzando a azotar tu vida es porque en vez de estar haciendo la obra de Dios, estás haciendo lo que no te mandaron a hacer. Óyeme bien que esto que es interesante. Tener áreas esto representa áreas que tenemos que superar, pero cuando pretendemos darle largas a Dios, haciéndonos locos, caemos en este estado de inconsciencia. La voluntad de Dios, el propósito de Dios, es decir, mientras Jonás iba desobedeciendo, iba cayendo en un nivel decadente espiritual. Y en ese momento el capitán le dice, intercede por nosotros. Jonás, óyeme bien, Jonás dentro de su reacción, Jonás no clamó a Dios como se lo pidieron los capitanes. El capitán, perdón, no clamó a Dios. Tampoco le respondió nada en ese momento. Él se quedó callado y él empezó a caer en cuenta, esto no es normal. Porque si el capitán de este barco y los marineros no pueden, con esta tormenta, no pueden estabilizar este barco, ellos que conocen de su embarcación, y esta situación nos está rebasando a ellos y a mí, esto no es normal. Y ahí él empezó como a revisarse internamente. Óyeme bien, él lo que hizo fue tratar de ayudar en lo que pudo, trataron de lanzar cosas a los enseres, medio ayudar, ¿ok? Como muchas veces nosotros tratamos de resolver tormentas con esfuerzos personales. Empezamos a sospechar como que de dónde viene la culpa, ¿no? ¿De dónde viene la culpa? Pero sin tomar decisiones claras todavía. En el verso 7 dice que cuando echaron suerte los marineros, quedó en evidencia que la culpa era de Jonás. En ese momento es que él cae en cuenta de lo que está pasando y reconoce en el fondo que su viaje lleva el propósito de huir. Internamente él lo sabía, pero se estaba haciendo el loco con disimulo. Y cuando es confrontado, porque ya queda en evidencia ante todos los presentes de que él era el causante del problema,
Ahí es cuando él reconoce, ah, sí, es que yo sé lo que Dios me ha pedido desde hace tiempo. Es que yo sé que Dios espera de mí que yo empiece a ocuparme de mi prójimo, de las necesidades del otro, que yo pueda llevar el mensaje de restauración, que yo pueda levantar al caído, que yo pueda ministrar sanidad al necesitado. Desde hace tiempo Dios me lo está ministrando y yo estoy involucrado en otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Él inicia una batalla interna entre la conciencia que lo acusa de saber cuál es la voluntad de Dios y no hacerla, pero su resentimiento que lo lleva a resistir, porque repito, estas áreas que Dios quiere transformar en nosotros para poder ejecutar su misión, siempre van a luchar por resistir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es interesante notar, óyeme esto que es interesante, Jonás no se lanzó al mar. Él cae en cuenta de que la tormenta la había generado Dios por culpa de él. Pero él no buscó lanzarse al mar para calmar la tormenta. Oye este detalle que es interesante. Él no se lanza voluntariamente al mar. Tampoco le sugirió a los marineros, que yo creo que le hubieran hecho caso, porque los marineros le suplicaron, clama a tu Dios. Y cuando él les declara que su Dios era el creador de todas las cosas y que venía huyendo de su creador, ellos dicen, ¿cómo es posible que nos hagas esto? Él les pudo haber sugerido a los marineros, bueno, vamos a hacer algo, vamos a desviar el curso de la nave y enrúmbate nuevamente a Jope, que yo voy en dirección a Nínive. Vámonos, déjenme ahí que yo sigo mi camino. Le garantizo que si Jonás, si hubiese lanzado él solo al mar, la tormenta se calma. Pero también te garantizo que si él hubiera dicho a los marineros, gira la nave y vamos en dirección a la dirección que está apuntando Dios, se calma la tormenta. Él no lo hizo. Él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque su verdadera intención ya estaba al descubierto y él no iba a ceder. Repito, tampoco en ese momento en el barco él desafió a Dios de palabra. Simplemente él seguía como que dejando que las cosas pasaran a ver hasta dónde podía llegar Dios con él, o hasta dónde quería, llegar Dios con él, porque Dios todo lo puede. Él realmente no quería morir. Y usted me dirá quizás, bueno, pastor, pero él no quería morir, pero le dijo a los marineros, láncenme al mar. Pregunto nuevamente, ¿y por qué no se lanzó él? 2. Entonces, ¿por qué él les dijo, láncenme al mar? Porque era una actitud autocompasiva la que tenía Jonás. Cuando una persona está huyendo del propósito de Dios y se levanta una tormenta en su entorno y la persona se ve al descubierto que es la causante de ese problema, tiene dos opciones: o arrepentirse, ¿verdad? Y cambiar de actitud, o asumir una actitud de víctima autocompasiva, en el que él lo que quiso decirle fue, en otras palabras, yo soy el malo, yo soy el culpable de todo, láncenme al mar, mátenme, haciéndose la víctima y el mártir, porque sabía que en el fondo los marineros tenían un buen corazón. Tanto así que después que Jonás les dice, láncenme al mar, ellos no le hacen caso a Jonás, ellos no lo lanzan al mar. Ellos, dice la Biblia, que hicieron un esfuerzo mayor, todo lo que estaba a su alcance, incluso lanzaron la mercancía, porque se decía que los barcos que salían de Jope, todos eran barcos metalúrgicos que transportaban metales y también transportaban madera. Eran barcos de mercancía que normalmente no salían mar adentro, pero algunos sí. Este fue uno de los que salieron mar adentro. Y a ellos no les importó botar la mercancía antes de lanzar a Jonás. Pero dice la Biblia que cuando ellos tratan voluntariamente con un corazón generoso de hacer algo para no lanzar a Jonás al mar, dice que el mar se embravecía más. Y es cuando tienen que tomar la determinación y clamar a Dios. Y cuando lo hacen, no es que le dicen, bueno, para el mar, no. Le piden a Dios en una oración, oye Señor, ten misericordia, pobre hombre, allá te lo lanzamos. A ver si se iba a calmar aquella tempestad. En el fondo él se había dado cuenta que los marineros eran de buen corazón, porque Jonás era un manipulador. Las personas que por lo general están huyendo de la comisión, de lo que es hacer la obra de Dios, de lo que se les mandó hacer, de lo que es ayudar al necesitado, de lo que es llevar el mensaje,
postergándolo para encargarse de su vida, por lo general, no solamente generan tormentas, son autocompasivos, sino que también son manipuladores. Es interesante porque él se estaba cuidando su pellejo. A él no les importaba en lo absoluto esos marineros. No les importaba. Ellos sí le habían agarrado a precio a aquel hombre, pero quiso parecer en su autocompasión, oye esto, un héroe mostrándose como alguien que si lo lanzaban como mártir, salvaría a los marineros. Los marineros ni por su mente cruzaba lo que estaba en la batalla que estaba librándose en el corazón y en la mente de Jonás. Tampoco el momento les permitía analizar, todo estaba sucediendo muy rápido y muy violento. Ni por su mente pasaba realmente quién era este hombre y quién era el Dios de este hombre. Sin embargo, en su corazón ellos sentían afecto por la naturaleza humana de este hombre. Pero Jonás no sentía el más mínimo afecto por estos marineros porque Jonás se amaba a sí mismo. Muchas veces creemos que ayudar a ciertas personas, óyeme bien, espiritual o físicamente, al hacerlo, nos las estamos comiendo, pues como decimos en Venezuela, somos los mejores. Y aunque a la vista de otros es un acto espiritual, realmente todo es parte de un momento de irresponsabilidad que nosotros hemos creado. Pues aunque ante los marineros, repito, él quedó como un héroe, láncenme al mar y el mar se aquietará, él quedó como un héroe, realmente Dios lo mandó fue a Nínive, a salvar a Nínive, no a los marineros. ¿Ok? A quienes más bien él se había convertido en un problema para ellos. Jesús en la barca sí se preocupó por salvar a sus discípulos. Cuando estaban en medio de la tormenta, Jesús era parte de la solución. Jesús era la solución. Pero Jonás, por estar lejos del propósito de Dios, era el problema o parte del problema. Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta, porque quien habla por su propia cuenta o quien hace lo que le da la gana, su propia gloria busca. Pero yo hablo todo lo que he escuchado, yo hago todo lo que he oído que el Padre me manda hacer. Por eso Él siempre se agrada de mí. Ahora, Jonás, recibiendo una gran comisión de parte del Padre, iba en dirección opuesta. Y repito, a él, aunque él dentro de su acción, más lánceme al mar para salvarse, él no estaba siendo un héroe, él era el problema. A él no lo mandaron a salvar a los marineros, a él lo mandaron a salvar a los de Nínive. ¿Qué quiero decir con esto? Repito, Dios nos ha mandado a llevar el mensaje de la palabra, mensaje de salvación, de restauración, ayudar al necesitado, los que llegan nuevos a la iglesia, que no solamente sea la responsabilidad del pastor y de 2 o 3 líderes, sino que podamos ser parte de la restauración, de la salvación al que está afuera y de la restauración al que está llegando, no parte del problema. Pero muchas veces nos ocupamos de otras cosas para no hacer la obra de Dios. Y creemos que porque le estamos dando un consejo a un familiar, a un amigo de nosotros, a un vecino, a nuestro amiguito, estamos siendo espirituales, estamos haciendo la obra de Dios. Repito lo que nos enseñó nuestro pastor, lo dije al principio. Puedes creer que estás salvando el mundo, pero si no es lo que Dios te mandó a hacer, estás perdiendo el tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Jonás y Abraham? Abraham fue mejor evangelista que Jonás. Porque aunque Abraham solo salva a 3 personas infames cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, él intercede por aquella ciudad y al final solamente su acción trae salvación a 3 personas, Lot y sus 2 hijas. 3 personas infames que a la final pasaron a la historia como algo vergonzoso. Pero en su actuación él fue un verdadero intercesor. Porque cuando tú eres un evangelista, cuando tú llevas el mensaje de la palabra, tú te conviertes en un intercesor. Intercesor, óyeme bien, no es solamente el que ora por la necesidad de otro. La verdadera intercesión es cuando tú haces acciones de mediación. Es decir, cuando tú le tomas la mano a uno y la mano al otro y los reconcilias, como decía el apóstol Pablo, como si Dios clamara a través de nosotros, reconciliados pues con Dios. Cuando tú te mueves, no nada más cuando tú oras, sino cuando tú te mueves, cuando tú accionas y haces, con la ayuda de Dios, por supuesto, que las cosas sucedan en aquel que no conoce a Cristo y haces que ese encuentro se pueda dar, con la ayuda de Dios, por supuesto. Sin embargo, Jonás
predicó a un país, el país se convirtió, pero Jonás lo hizo de mala gana. Hay personas que viven mandando a otros a la iglesia y hasta logran motivar a algunos a buscar a Cristo, pero ellos viven lejos de Dios, creyendo que se la están comiendo. Una expresión muy venezolana, creyendo que son los mejores, pues, que lo están haciendo bien. Otros viven en la iglesia aconsejando a otros, pero viven atormentados porque no están haciendo realmente lo que Dios les mandó a hacer. Jonás trató de salirse con la suya, aún en medio de la tormenta, como cuando en el fondo caemos en cuenta porque está pasando el problema, pero buscamos atacar el síntoma en vez de la raíz. Óyeme bien, a ver si nos salimos con la nuestra. Pues sabemos que Dios es misericordioso y asumimos que Él va a darnos una oportunidad. Y no es que Dios no sea un Dios de oportunidades, pero llega un punto en el que Dios te dice, ya, es hora de que vayas, de que asumas esta misión, esta comisión que yo te he dado. No es una buena intención lo que nos lleva al éxito en Dios, sino ir en la dirección correcta. Luego que los marineros lo echan al mar, dice la palabra que la tormenta se calmó. Vino una gran bendición en aquel momento. Aquellos marineros quedaron extasiados, impresionados, impactados por el Dios de Jonás, al punto que clamaron a Dios, alabaron a Dios, reconociendo su grandeza y su señorío. Esta bendición cayó sobre los marineros y cayó también sobre Jonás. Porque cuando Jonás cae al mar, la tormenta se calma y literalmente él ve la respuesta de Dios. Y cuando él ve la respuesta de Dios, que la tormenta se calma, ¿cuál crees tú que fue la reacción? ¿Cuál debió ser la reacción y cuál fue la reacción? La reacción que debió tener Jonás es de decir, bueno, Señor, provee una forma, bueno, ¿será que empezaré a nadar? Tú verás cómo me llevas en dirección hacia Nínive. Provee. O quizás decirle a los marineros, hacerle señas, bueno, recójanme y vámonos para Nínive, en dirección hacia el puerto para luego ir a Nínive. Algo iba a hacer Dios, pero todo volvió otra vez como estaba antes, porque al él ver que la tormenta se calma, cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Jonás no clamó a Dios. Acabando de darse cuenta que quedó en evidencia y que estaba en el mar, él no clamó y dijo, Dios mío, sálvame, ayúdame, te voy a obedecer. No, él mantuvo su posición, porque esto sucede muchas veces en la vida del creyente. Hay momentos en los que el creyente se siente sacudido por las tormentas y de repente pasa algo y momentáneamente se calmó todo. Y la persona sabe que tiene que tomar decisiones para que eso no vuelva a suceder, pero la persona dice, se calmó la tormenta. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y entonces volvemos otra vez al disimulo y a decir, ay, bueno, sí, yo voy a ir, yo voy a obedecer, yo voy a predicar, yo voy a restaurar, yo voy a ayudar a las personas, yo voy a cambiar estas áreas en mí que me impiden avanzar, pero bueno, ya va, déjame disfrutar que se fue la tormenta, el agua calmadita, el solcito, y bueno, y esperar a ver qué provisión va a dar Dios para sacarme del mar. Y al darse cuenta Dios que Jonás no clama a Dios, porque la Biblia no dice que Jonás mientras tenía en el aire había un pez que tenía la boca abierta esperándolo. No. Dice que él fue lanzado al mar. Luego, Dios trajo un pez que estaba preparado por Dios para la siguiente fase. Pero hubo un espacio de tiempo entre el momento en el que él cae en el mar y el momento en que es tragado. Y en ese espacio de tiempo hubo gran bonanza porque la tormenta se calmó. Pero repito, Jonás, nada de nada en su arrepentimiento. Esto es interesante porque aunque Jonás estaba consciente de lo que estaba pasando, su corazón era muy complejo para poder obedecer lo que Dios le había comisionado. ¿Cuántas veces en vez de correr e intentar corregir el error, caemos en lo mismo? Y la pregunta que Dios nos hace es, ¿ya entendiste con la tormenta que viviste en el barco lo que Dios quiere en tu vida? ¿Ya lo entendiste? Estás en el mar, se calmó la tormenta y vistes
que hubo bendición en medio de esa pequeña tormenta, una calma momentánea, o necesitas seguir a la siguiente fase? Dios nos hace esa pregunta hoy. ¿Ya entendiste que las tormentas no es el diablo y no es que Dios es malo, sino que sin darnos cuenta muchas veces podemos estar caminando en dirección correcta al papel que Dios quiere que juguemos dentro de su obra, en ir y llevar el mensaje de salvación, en ir y ser de restauración para otros y no parte del problema? O en esta calma momentánea, en este pequeño momento de bendición y de calma y de tranquilidad, volvemos nuevamente a nuestro estado mental de desobediencia. Y precisamente en este momento ya Dios tenía preparado un gran pez, al darse cuenta que Jonás no cambiaba en su determinación a obedecer a Dios. Y es que en cada terreno o contexto en el que nos encontremos, Dios siempre tendrá preparados instrumentos que serán de promoción o de procesamiento para llevarnos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este pez o este gran pez representa una fuerza de autoridad que te succiona, que te absorbe, que te apresa, que te detiene, que te paraliza, que te dice: ya, no vas a avanzar más. Hasta aquí. Es necesario que entiendas que Dios tiene un papel para ti en su propósito, que Dios quiere usarte para restauración, para sanidad, para conversión, para salvación, pero estás caminando en dirección equivocada. Este pez es un alto, es una fuerza de autoridad que te succiona y que te apresa, y es Dios diciéndote: detente, reacciona. Es necesario que vayas y hagas aquello que Dios te entregó en sus manos. Y fue precisamente en ese punto en el que Jonás tuvo que analizar y entender que la única forma de salir de esa situación nueva y presionante era la determinación de cumplir aquella comisión que le había sido entregada de parte de Dios. Él clama a Dios, él clama a Dios. Y dentro de su clamor hay una parte que me gusta, porque cuando lo lees de las versiones originales dice: oh Yahvé mi Elohim. Dentro de su oración a Dios, ya cuando él cae en cuenta en esta situación aún más fuerte que lo presionaba, él dice: oh Yahvé mi Elohim, deja que mi vida arruinada sea restaurada. Ahí ya él dijo: ya voy a dejar las excusas, voy a dejar de hacerme el loco con disimulo, voy a reconocer verdaderamente que la razón por la que yo no estoy haciendo la obra de Dios subyace dentro de mí, la estoy entrañando dentro de mí. En el capítulo 3 del libro de Jonás, en el verso 1, cuando Dios le ordena al pez que lo expulse en la dirección hacia donde él debía ir, Dios le dice por tercera vez: levántate. En la primera era un llamado a una misión, pero antes él tenía que tomar decisiones en su vida. El segundo levántate, a través del capitán del barco, era un llamado a la conciencia, porque el hombre ya estaba en un estado de inconsciencia espiritual increíble. Pero este tiene que ver con un momento de motivación, de perdón, de restauración, en el que Dios le da una nueva oportunidad. Porque cuando tú decides decirle a Dios: Señor, me cuesta. Señor, quizás mi mente está embotada en tantas cosas. Señor, no quiero. Señor, es que me afecta dejar esto para hacer esto. Señor, pero ayúdame. Yo pagaré lo que prometí, mis votos, como dijo Jonás. Ahí Dios te dice ese tercer levántate, pero es un levántate de restauración, es un levántate de oportunidad, es un levántate de ser reinsertado dentro de ese propósito maravilloso de Dios, en el que pensabas que estabas y que le decías a todo el mundo que estabas, pero que desde hace rato te había salido. Ahora, dice la Escritura, óyeme bien, que Jonás se vio en un momento, y es aquí donde tenemos que tener cuidado, no solamente de entender que tenemos que cumplir nuestra gran comisión en Dios, sino que tenemos que hacerlo de la manera correcta.
porque aún en este punto el ser humano puede aferrarse a aquellas áreas y pretender hacer la obra de Dios con un mal corazón, con un corazón equivocado. Óyeme, Jonás empezó a pregonar contra aquella ciudad que Dios la destruiría con amargura y se convirtió en un observador amargo. Porque dice la Biblia que después que él anunció el mensaje, se sentó, el mensaje era en 40 días serán destruidos. Y él se dio cuenta que en 40 días, es decir, pasó tiempo observando lo que iba a pasar, Dios, la nación se arrepintió y no vino destrucción. Y él inmediatamente sacó cuentas y dijo, Dios tuvo misericordia de esta malvada nación. Y con amargura es cuando la palabra dice que este hombre dijo, yo sabía, por fin explotó el hombre. Ahora sí explotó el hombre, no antes. Antes disimulaba ser un buen cristiano. Antes disimulaba que era muy espiritual. Antes disimulaba que sí, yo voy a obedecer a Dios, pero ya va un momentico nada más que me voy a ocupar. Y le daba largas a la cosa. Pero ahora el hombre explota y dice, yo sabía que tú eres misericordioso. Ahora el hombre abrió la boca. Y ahí da a entender que conocía perfectamente la misericordia de Dios. Por eso en su manipulación trató de manipular a Dios jugando con su misericordia. Porque estaba acostumbrado a jugar con ella, había visto la misericordia de Dios y por eso pretendía jugar con ella, haciéndose loco aún después que la tormenta se calmó. Pregunta, ¿aún no has entendido o no hemos entendido que debemos ser restaurados? Que tenemos que tener el corazón correcto, no nada más entender que tenemos que cumplir con la gran comisión, sino hacerlo con el corazón correcto. Porque Jesús le dijo a unas personas con las que estaba hablando que la generación de Jonás los condenaría a ellos, porque a pesar de que Jonás fue un pésimo mensajero, esa generación escuchó. Pero Jesús, siendo mucho mejor y mayor en amor, nosotros muchas veces resistimos como Jonás. Jonás tenía una buena actitud hacia aquello que le acariciaba el ego. Por ejemplo, óigame bien, por ejemplo, hacia los marineros que se preocuparon por él a pesar de que eran muy idólatras, y Jonás se llenaba la boca de ser un hombre patriota, nacionalista, santo y apartado para Dios. Por eso él no quería a esa gente tan mala de Nínive, entre otras cosas. Pero ellos eran idólatras porque clamaban a sus dioses cuando en plena tormenta. Pero como trataron de hacer lo posible por ayudarlo en medio de su locura, no era que los quería, no los valoraba, pero simpatizaba con esos marineros. Él simpatizó con la calabacera. Si recuerdas la historia, Dios hizo crecer una calabacera mientras él se sentó a observar qué pasaría con la ciudad. Y en un día Dios hizo que esta calabacera le diera sombra y creciera y le diera sombra, y al día siguiente Dios permitió que un gusano la mordiera y la calabacera se secó y el hombre se enardeció y dijo, estoy muy bravo hasta la muerte. Y Dios le dijo, oye, ¿te preocupa tanto la calabacera? No era que le preocupara, Dios estaba siendo irónico. A él lo único que le preocupaba era su bienestar personal. Pero como la calabacera le daba sombra a él le incomodó que la pobre calabacera se muriera. Si Jonás hubiese sido halagado por los ninivenses, quizá él le hubiera bajado 2. Pero me llama tremendamente la atención que a pesar de que Jonás fue instrumento de Dios para llevar un mensaje que ocasionó, aunque lo hizo de mala gana, que ocasionó o motivó el arrepentimiento de los ninivenses, tú nunca ves al final del relato, ni siquiera en la referencia que Jesús hace de ese evento, que hubo un momento de, oye, ven, Jonás, qué bien, nos sentimos con el trabajo que hiciste, qué chévere. No hubo un momento de encuentro entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente se da cuenta que tú haces las cosas de mala gana, eso genera distanciamiento, aun cuando sea la obra de Dios. La actitud de Jonás
hacia aquellos ninivenses al dar el mensaje, la actitud de amargura, me imagino la cara de rechazo, porque era un hombre que él exteriorizaba, él era muy, ¿sabes?, extrovertido en sus emociones y sus rabias y sus sentimientos. Y eso, cuando una persona no controla eso, eso lo muestra, lo refleja. Que lo único que motivó en el fondo, lo único que impulsó en el fondo el arrepentimiento de estos hombres, era que esa palabra, como venía de Dios, impactó esos corazones y Dios quiso obrar salvación en ellos. Pero Jonás realmente ni siquiera les presentó el mensaje como quien presenta un plato de comida bien presentado, sino coman allí. Si ustedes quieren acceder a la misericordia de Dios, agarren eso allí, con un corazón tan seco. Lo que quiero decir con esto es, primero, debemos ser obedientes a la gran comisión. Pero dos, cuidémonos de hacer la obra de Dios con el corazón correcto. Porque si no, es mejor no hacerla, porque pudiéramos incluso causar un daño peor del que ya estaba hecho antes. Es muy interesante ver cómo Nínive vuelve a Dios, pero el corazón de Jonás seguía siendo un corazón lleno de resentimiento. Aún David ganó el corazón del rey de los filisteos. Aún Abraham ganó el corazón de los reyes extranjeros. Salomón, el de la reina de Saba. Pablo, el corazón de Félix, el gobernador. Pero Jonás fue tan desafecto que no pudo ganar. Es decir, ellos fueron ganados para Dios, pero nunca Él ganó el corazón de ellos. Y qué triste es cuando tú puedes decirle a las personas, mira, hay un Dios que te ama, y de repente puede incluso establecerse esa conexión entre Dios y esa persona, pero ellos no pueden recibir el amor de Dios a través de ti o a través de mí. No, las almas no necesitan nada más recibir el mensaje, necesitan recibir el amor de Dios en el mensaje y en el mensajero. ¿Sí me explico? Es importante entender esto, porque Jonás hizo la gran comisión, dio el mensaje y eso generó salvación. Pero ellos no podían decir, ellos podían afirmar que conocían el amor de Dios porque Dios escuchó su arrepentimiento y los perdonó, pero no porque lo sintieron a través de Jonás. No sé si me explico. Entonces, para finalizar, Jonás tuvo una gran oportunidad de parte de Dios, pero le quiso dar largas para terminar haciendo la obra de Dios de mala gana. Dios quiere que aperturemos un verdadero restaurante. ¿Sabías eso? ¿Cómo es eso? ¿Será que ahora el pastor Gustavo Moros va a abrir restaurantes para que la gente coma? Mire, la palabra restaurante, su origen es de Francia, 1765 aproximadamente. Un empresario de apellido Boulanger en París abrió una casa de comidas. Era un lugar, él tuvo la idea, para que los caminantes y viajeros, en ese tiempo solo habían tabernas en donde la gente tomaba licor y aparte de eso servían pasapalos o, ¿sabes? Pasabocas que le llaman algunos, para picar. Pero no había lugares donde la gente llegaba a comer, a comprar comida para comer. Y entonces él tuvo la idea de abrir en una de sus casas un lugar para que la gente se sentara y le sirvieran comida de casa y la gente pagara por eso. ¿Y sabe qué él puso en la entrada de su casa de comidas? Venid a mí, esto lo puso él allí, venid a mí los que tenéis el estómago vacío, inspirado en las palabras que dijo Jesús, por supuesto, y yo los restauraré. Y esta palabra, restaurante, él se la coloca a su casa porque él decía, cuando los caminantes llegan con el estómago vacío, cansados, sucios, sudados, y comen una rica comida, se alimentan, eso les da una sensación como de restauración, como de regeneración, como de alivio, como de descanso, aunque todavía no hayan dormido. Y él decía que él quería que las personas que llegaran a su casa de comidas fueran restaurados. Y a él le pusieron el apodo del restaurante, a su casa, el lugar donde la gente se restaura. Renuevo debe ser un restaurante, o debe continuar siendo, porque lo ha sido por toda su historia, un lugar donde la gente recibe la palabra y son restaurados.
Y Dios nos está desafiando en este 2024 a esto. No importa si estás en Venezuela o Dios te sacó de tu país a otro país. El propósito de Dios en tu vida no se ha cancelado. O mejor dicho, tu papel en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. De Génesis a Apocalipsis es su propósito, el que se ha ido cumpliendo de generación en generación. Y tú y yo tenemos un papel determinante en el propósito de Dios. Porque no es lo mismo decir el propósito de Dios en mi vida que decir mi vida en el propósito de Dios. Creo que en este momento nuestro papel en el propósito de Dios es determinante. Cristo está a las puertas y el mundo se está cayendo a pedazos, pero como nunca antes Dios nos ha entregado una palabra fresca, una palabra refinada, una palabra pasada por fuego, una palabra bien estructurada que viene de la boca de Dios. Y Dios, tú tienes, yo quiero que tú entiendas que tú tienes el respaldo de Dios para poder enviar esa palabra a la persona que necesita, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu familiar, a través de las redes sociales. Hoy día las redes sociales son una ventana en donde todo el mundo está asomado. Y qué importante, cuando tú te determinas a hacerlo, Dios comienza a usarte. Pero hagámoslo con el corazón correcto. No nos distraigamos con disimulo, dándole largas a las cosas, porque quizás muchas de las tormentas que estamos viviendo o hemos vivido ha sido precisamente por darle largas a lo que Dios ha determinado para nosotros. Yo quisiéramos una oración. Acompáñame a orar, por favor. Padre, quiero darte las gracias por la oportunidad tan hermosa de poder compartir tu palabra con estas personas tan maravillosas. Gracias porque tu palabra siempre restaura, siempre bendice y siempre toca, porque viene de ti, Señor. Solamente quiero pedirte que tú fortalezcas nuestra fe, Señor, y que tú nos ayudes, nos sacudas nuestra conciencia, Padre, para no tener un corazón como el de Jonás, que recibió una gran comisión, a la que le dio largas para terminar haciéndola de mala gana, sino tener un corazón obediente, con una obediencia inmediata, total, con gozo, con el corazón correcto. Que en este 2024 nuestra determinación nos lleve a dar pasos para expandirnos, porque a ti no te cuesta nada, Señor, expandir tu obra, pero tú quieres obreros con el corazón correcto para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Yo te doy las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bendiciones.